Relacionarlo todavía con una problemática mayúscula, es decir, veremos un asunto prácticamente primero metodológico que tiene que ver con la arqueología conceptual del concepto de mundo. Después veremos la pertinencia de este concepto al interior de la obra de Eduardo Nicol. Como ustedes pueden ir presuponiendo, el concepto tiene su propio linaje, es un concepto fenomenológico, y ahora diremos por qué. Veremos a algunos autores, primordialmente dentro de estas relaciones que entabla Nicol. Veremos primero, desde luego, a quien es el parteaguas, el hito en este desarrollo, que es Husserl. Después veremos, desde luego, a Heidegger. Rápidamente, no es una clase exhaustiva de todos los autores. Ahora diré por qué, metodológicamente eso justificado. Desde luego está también Ponty, y un autor que anda por acá, pero que es altamente influyente en otro registro fenomenológico, que él mismo dice: lo que yo hago es fenomenología, pero no es la fenomenología esa que hace Husserl, Scheler y todos ellos, ¿no? Y es el gran antecedente en Nicol, que es el buen Cassirer, tan querido para él, tan respetado en su obra. Entonces, lo que haremos será rastrear un poco este concepto. Veremos cómo tiene sus propias ganancias y pertinencias históricas para relacionarlo al interior de la obra de Nicol. Ya saben, Nicol tiene su propio registro, su importancia, su nicho dentro de la filosofía escrita en español. Primero, porque es un pensador que hasta los 31 años no escribía en español, no escribió obra filosófica en español, sino hasta que llegó a México. Segundo, porque hace de nuestra lengua esta lengua empobrecida, esta lengua que no tiene el suficiente alcance histórico ni la construcción histórica suficiente, empieza a construir una cierta arquitectura conceptual en español. ¿Qué quiere decir esto? Algo que dirá Nicol en 1982, el concepto de expresión ya no pertenece ahora al registro de la psicología, sino que ahora es un concepto filosófico. Es decir, después de 50 años de trabajar insistentemente sobre este concepto, el concepto de expresión, al final de cuentas, deja de ser un término común, deja de ser un concepto filosófico como aquel que desarrollaba Bühler y que después fue traducido a Revista de Occidente en el 35, si mal no recuerdo. Entonces, lo que tenemos es un autor que está generando una arquitectura conceptual en castellano, en español, en lengua española, pensando en español y no necesariamente traduciendo términos que en sí mismos en otras lenguas tienen su propia tonalidad, su propio alcance sobre las realidades que está entablando. Por eso es tan importante Nicol para nosotros como antecedente, como referente, y también, sobre todo, en otro punto, que esto la fenomenología lo tiene muy claro, la importancia de un pensador radica en lo impensado, es decir, en aquello que no dijo. Si bien a veces la filosofía técnica, canónica y académica se está fijando en lo que dijeron los autores, quizá la mayor riqueza y la fertilidad del quehacer filosófico depende no en lo dicho, sino en aquello que dejó todavía sin decir, el conjunto de preguntas que quedan latentes y los posibles desarrollos que también se entablan desde ahí. Por eso es, no sé si nos vaya a dar tiempo, que a mí me interesaría plantear al final no tanto el concepto de mundo, que eso está muy atendido en esta tradición filosófica del siglo XX, sino el concepto de inmundo, porque en particular yo me dedico ahora a desarrollos teóricos sobre el estatuto del cadáver, la basurización de los cadáveres, la violencia homicida dolosa, en esto que llamamos en la UAP
y ahora en América Latina, filosofía forense. Entonces, Nicole es un antecedente de esto y nos permite desarrollar algunas otras aproximaciones a estos problemas. Entonces, quizá para comenzar, pues decirles, ya lo saben, el concepto quizá eje de la filosofía nicoliana no es la expresión, como a veces se llega a suponer, sino el concepto fundamental y eje es aquel que él está insistentemente reformulando e intentando entender dentro de la propia tradición filosófica. Es el concepto de comunidad y en él se entrelaza el concepto de comunidad, es decir, la comunidad de lo real, la comunidad de los entes y la comunidad expresiva, que es particularmente la comunidad humana. Entonces, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es la unidad de lo diverso? ¿De qué manera la heterogeneidad forma una relación de igualdad? Problemas políticos, éticos, ontológicos, están todo el tiempo gravitando en torno al problema de la comunidad. Entonces, para ello, Nicole utiliza un concepto que será el que pueda hacer palanca de este problema y es el concepto de la expresión. Es decir, el eje temático de la obra nicoliana es el concepto de ser y aquel con el cual opera toda la infraestructura de su pensamiento es el concepto de expresión. Expresión como un concepto ontológico, de eso llegaremos, y que es el que permitirá precisamente hablar del concepto de mundo, aunque los antecedentes están muy claros. En el primer libro de la filosofía de las formas simbólicas, Cassirer empieza hablando sobre la expresión y el ser de la expresión, que es un concepto que Nicole también referirá. Hay muchas cercanías, intentaremos llegar a ver si podemos aclararlo un poquito, aunque ya les digo, el concepto que hoy vamos a intentar esclarecer, trabajar, es el concepto de mundo, no es el de expresión ni de comunidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, entre todo ello también les decía esta importancia filosófica en la historia del pensamiento filosófico contemporáneo para pensar en español de la obra de Nicole. También hay otro factor importante que lo dota de suma actualidad y es la idea de las ontologías relacionales que estamos construyendo y que tienen como antecedente estos desarrollos fenomenológicos del 20 en diversas latitudes. Entonces voy a poner este otro acá y ahora hablamos de ello. Es decir, la ontología relacional en relación con las ontologías tradicionales o sustancialistas, ¿no? Ahora veremos cuáles son un poco esas bondades que tienen mucho que ver con la idea de que la noción de mundo nos permite reconstruir un cierto recorrido dentro de la obra filosófica de este pensador de origen catalán mexicano. Y en este sentido, el concepto de expresión nos permitirá desvincularlo de ciertas ontologías sustancialistas que se concentran en las cosas como si estuviesen aisladas, con una esencia propia, para pensar el ser en la construcción de la realidad en su relación con lo demás. Es decir, si bien las ontologías relacionales alcanzan a advertir que el ser o el estatuto ontológico del ente y de la realidad no está en las cosas, sino en su relación. Y esto es lo que podemos ver cuando hablamos de la obra de Nicole. Estos vínculos, desde luego, constituyen relaciones muy complejas y generan entramados de vínculos entre humanos, animales, objetos y materiales que participan activamente en esto que Nicole llamará la construcción de la realidad. La realidad es una estructura, tiene un orden, tiene unas relaciones, pero es una construcción en el sentido que implica la
copertenencia, la colaboración de distintos órdenes de realidad. Él distingue dos, que es el de lo expresivo y lo no expresivo. El ente que marca la diferencia y aquellos que son indiferentes. ¿Sí? El ente que marca la diferencia es aquel que introduce la noción de expresión que no puede dejar de ser expresión. Es decir, si dejase de ser, ya no sería expresivo, ¿no? Y esto no puede ser, va en contra de su propia naturaleza o de su estatuto ontológico. Entonces, Nicole marca la diferencia entre dos órdenes. Uno, el orden indiferente, los entes que están ahí sin expresar nada, y aquel que con su sola presencia, su ser es expresión. Aquel que nos dice, con su estar expuesto, soy humano, ¿no? Solamente con su presencia. Después, a partir de ahí, diversifica también el conjunto de su praxis expresiva. ¿De qué manera? Construye edificios, genera prendas de vestir, se peina de ciertas maneras, diseña ciertos anteojos. Es decir, está todo el tiempo marcando pautas en algún registro cultural, histórico, y estos registros mantienen un cierto diálogo entre diferentes temporalidades. De ahí es que el concepto de expresión será útil para echar a andar esta maquinaria de filosofía de la cultura que Nicole aprenderá precisamente leyendo la obra de Cassirer. Bueno, esta perspectiva de ontologías relacionales contemporáneas tienen mucho que ver con nociones como la materia vibrante de Jan Bennett, como el perspectivismo amerindio de Eduardo Viveiros o los agenciamientos de Latour, precisamente. Estas propuestas coinciden en mostrar que lo humano y lo no humano no constituyen órdenes separados, sino dimensiones entrelazadas en un mismo entramado. Es a esto a lo que llamaremos mundo, y tiene diferentes formas en cómo se constituye o se instituye el mundo para la filosofía del 20. Yo lo sé, parece que es muy normal que hablemos del mundo hoy día, ¿no? Parece que es una noción corriente en la filosofía contemporánea. Sin embargo, pensemos que hasta hace un siglo este concepto no era así, no era un concepto que tuviera una predominancia filosófica. Fue ganando, y fue a partir precisamente de quienes, que les comento acá en el pizarrón, algunos de ellos, de quienes empezaron a empujar la categoría de mundo, y sobre todo otra más, que es la de mundanidad, y que encontraremos también en la obra de Nicole. Entonces, para decirlo así rápidamente, las ontologías tradicionales son ontologías, permítanme porque... Son ontologías en donde se privilegia la individualidad, en donde se concibe a la entidad autosuficiente en su esencia propia, mientras que las relacionales hablan de apertura, de copertenencia, de plexos de sentido, de tramas, de vínculos. Luego, estas ontologías tradicionales también son en su gran mayoría estáticas, se definen por lo que son los entes en sí, independientemente de sus interacciones, mientras que las relacionales son dinámicas, es decir, los entes se definen o se reconocen a partir de lo que son en relación con los otros, porque solamente pueden ser en relación con. También estas ontologías tradicionales, sustancialistas, están muy vinculadas a estos dualismos rígidos entre vida, muerte, naturaleza, cultura, sujeto, objeto. Ustedes recordarán en la producción del espacio de Lefebvre, él está pensando que no es posible pensar la producción del espacio si solamente se está pensando en dicotomías entre el producto y la producción, ¿no? O entre el dinamismo y la quietud. Dice, hace falta otra racionalidad que sea al menos tripartita y que pueda dinamizar una realidad más compleja para entender que el espacio es algo que es producido, pero también es productor al mismo tiempo. Hay una simultaneidad, ¿no? Entonces, las ontologías tradicionales, difícilmente nos ayudarán
a comprender lo que va a pasar con la noción de mundo. Veremos por qué, nada más doy un indicio, porque esta idea de que el mundo es un objeto o el mega objeto, y por otro lado está el sujeto en relación con el objeto tan grande que es el mundo, no funciona para entender lo que Husserl, Cassirer, Heidegger, Ponty y Nicole intentan explicar. Es decir, que mundo y subjetividad no son dos cosas que se puedan distinguir tan claramente, sino que constituyen un dinamismo, y en ese sentido humanidad es mundanidad y mundanidad es humanidad, ¿no? Esto hablaremos un poquito de ello. Yo les comentaba que estas distinciones son muy funcionales para hablar, por ejemplo, de la relación entre vida y muerte, que es muy tradicional. Ya saben, las definiciones que contamos de vida, al menos ahora hay 6 que son predominantes, pero a lo que llegan quienes investigan estos temas, lo mismo que los temas de estudio sobre la muerte, es que estas definiciones en realidad todo el tiempo están en negociación, no hay conceptos estables. Son definiciones que todo el tiempo están construidas en relación con su contexto, con su desarrollo, con las aspiraciones también colectivas, con las afectividades. Entonces, decir qué es la vida no es tan fácil como ir a ver el De Anima, precisamente de Aristóteles, y resolverlo desde ahí. Estas definiciones ya están muy superadas. O la diferencia entre entes bióticos y abióticos tampoco funcionan de esa manera. Lo que pasa es que durante 25 siglos tuvimos una racionalidad que operaba de manera dicotómica, ¿no? Marcaba una cosa, marcaba otra, y entonces por oposición llegaba a ciertas construcciones teóricas. Hoy estamos, afortunadamente, y esto lo vio muy bien Nicole, ha sido una revolución alegre, han caído muchos presupuestos, entonces la filosofía está construyendo otros andamiajes teóricos, por ejemplo, como con las ontologías postfundacionales o estas ontologías relacionales que distan bastante de aquellas que conocimos hasta el siglo XIX y que no nos permiten explicar muchas cosas de la realidad que vivimos. Una de ellas, pongo un ejemplo, es el asunto, por ejemplo, del cadáver, ¿no? Si el cadáver es algo que ya no pertenece al orden de la vida, si es algo que está fuera de nuestras relaciones biopolíticas, entonces, ¿qué pasa con él? Lo que sucede en esta concepción ontológica de la realidad vista así, en donde la prevalencia la tiene un biocentrismo, pues difícilmente tiene derechos jurídicos, consideraciones éticas. De ahí que nos empecemos a preguntar, ¿por qué le hacen esto a los cadáveres en México? Bueno, también habría que preguntar, ¿por qué le hacen eso a los cadáveres en los museos, ¿no? Tienen muchas relaciones de estructuras y concepciones ontológicas sobre lo que se considera lo vivo, lo muerto, y qué función tienen dentro de nuestra propia colectividad e institución histórica. Bueno, pues, la ontología relacional se perfila también a través de un concepto clave que podemos rastrear, y es el concepto de mundo. En Nicole, ese orden expresivo del cual hablábamos y comunitario marca un ámbito que se configura mediante la acción, la palabra compartida, y todo va a hablar de la relación. La mundanidad aparece como una condición humana que produce mundo de manera continua. Cada expresión, cada obra, cada gesto, cada interacción, institución, abre y sedimenta un horizonte común, humanizado, que va marcando pautas de lo humanamente posible. Así, el mundo se entiende como un cosmos humanizado, como un campo de significaciones en donde surge la coexistencia. De ahí que esta distinción entre cosmos y mundo sea tan importante para la filosofía del siglo XX. Ustedes recuerdan un texto que fue un boom en su momento, y es el lugar del hombre en el mundo, o el puesto del hombre en el mundo, en el cosmos, y es una obra de Scheller que fue un boom en su momento, ¿no? Esta distinción pues empieza a tomar otras pautas.
Y entonces hay que empezarlo a entender desde ahí, pero para eso habría que hacer una pequeña arqueología conceptual. Es decir, antes del giro filosófico sobre el mundo, antes de esta manera de concebir el mundo en el 20, el término mundo solía comprenderse como una totalidad objetiva de los seres existentes. Esta idea, el cosmos, es la idea que se tiene precisamente ya desde el pensamiento griego y que para el mundo latino la idea de mundus no cambia tanto, es un orden, un universo físico independiente del sujeto, decíamos. En estos planteamientos anteriores al siglo XX, la filosofía clásica y medieval designan entonces un conjunto armónico de lo real, dotado de sentido. Recordarán los textos de Cicerón, por ejemplo, diciendo que la racionalidad tiene que ver con el hecho de que los árboles no crezcan hacia abajo, ¿no? O las estrellas no se caigan. Es evidente que hay un orden divino, es evidente que hay una sincronía también temporal, una sincronía del mundo en donde cada cosa tiene su ritmo. El mundo es un conjunto total de objetos que están relacionados a partir del orden, que comúnmente se impuso a través del tiempo. Porque para pensar el ser tuvimos que suspenderlo del tiempo. El tiempo es astringente, abrasivo del ser. Había que alejarlo de esa realidad cambiante. El cambio no es sino la manifestación material del tiempo. Si las cosas no cambiasen, no sabríamos que hay tiempo. Para poder salvar al ser, de que no se diluya en ese flujo, la filosofía tuvo que salvarlo. Y el mundo, entonces, tiene su propia estructura, y esa estructura es atemporal, mientras todo lo demás tiene su propio recorrido temporal, ¿no? Hasta ahí, pues, es el asunto de que el mundo es algo trascendente, el mundo es algo creado, creado en la Edad Media por Dios, distinto a la idea que tiene, por ejemplo, del cosmos el griego. A diferencia del pensamiento medieval, el griego tiene una idea de que el cosmos inicia cuando el caos entra en orden a través de la temporalidad. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Mientras, para el pensamiento medieval, el mundo tiene un inicio creado, ¿no? Lo otro es increado. Las cosas están con caos o jaos, dependiendo de la tradición, y de pronto llega Cronos y les impone un ritmo. Y ahí ya sabes qué va primero y qué va después. Eso es un orden. Mientras que para el pensamiento medieval, el mundo es algo que de pronto tiene un inicio. En el principio era el verbo. Y ahí es donde todo empieza a ser generado. El griego jamás hubiera pensado esto. Difícilmente alguna tradición, por ejemplo, amerindia, hubiera pensado que no había nada. Siempre todo viene de algo. Puede ser caótico, puede ser que haya dioses por ahí peleándose como titanes, puede ser que haya una diosa, Dios que está rompiendo y rasgando todo entre las aguas y los cerros. Pero siempre hay algo. Para el pensamiento medieval no es así, es un inicio divino, y a diferencia con la modernidad científica, por ejemplo con Descartes o Newton, el mundo se concibe como un espacio infinito, mientras que el otro es un espacio finito, una relación finita, ¿no? Que en donde todo parte de Dios y llega a Dios, el medievo, que está estratificado, por cierto, ¿no? Puede ser una pentarquía en donde están Dios, las inteligencias, el ser humano, lo animado y luego lo inanimado, y a partir de ahí el ser humano es un vínculo entre ambos, ¿sí? O bien puede ser también una idea en donde el pensamiento moderno habla del mundo como un infinito que se extiende, no tiene fin. Esto es lo que dará la idea de progreso y de historia, ¿no? Este es el cambio de la modernidad, es una idea cíclica en donde realmente los seres humanos peregrinamos en el mundo, es la idea que tiene San Agustín, a una idea que ahora lo veremos,
mayormente moderna y mayormente también kantiana, en donde el mundo es un quehacer común y abierto para los seres humanos. Empieza a ser una construcción humana. En este sentido, como bien lo dice Villoro, por cierto, en este libro sobre la libertad y la modernidad, lo que encontramos es una frescura entre los modernos, porque descubren un mundo que no está cerrado ni determinado. Y entonces el concepto que es más importante para el moderno es el concepto de acción. De ahí que los que son aventureros, conquistadores, comienzan a hacer esta idea del hombre moderno, el que puede tomar la acción y no necesariamente estar determinado por sus circunstancias mundanas, ¿no? Sino aquel que puede modificar también el propio mundo, su contexto, mundear al mundo, para decirlo un poco, parafraseando la idea heideggeriana. En este sentido, Jean-Luc Nancy, en su libro sobre la mundialización, dice que fue Kant, y esto es lo que les compartía, quien introdujo una noción de mundo que hoy ni siquiera es operativa, aunque sí puso condiciones. La globalización es un orden cerrado y económico, en donde objetos, mercancías, personas circulan a través de un interés mutuo. Sin embargo, el mundo no fue concebido así. El mundo fue concebido para los modernos, sobre todo para Kant, como un orden común y participado. Entonces, lo que nos heredó la filosofía kantiana fue la posibilidad de pensar el mundo como una responsabilidad humana. De ahí escritos como La Paz Perpetua, por ejemplo, ¿no? En donde se da una construcción de un posible porvenir en donde haya una intervención en común capaz de darse figura histórica y política. En fin, en el siglo XX la cosa va cambiando, no sin antes pasar por estas ideas culturalistas del siglo XIX, de Dilthey y también de Humboldt, del hermano Guillermo, no de Alexander, sino de Wilhelm. Y tiene esta idea, por ejemplo, de que hablar un idioma es hablar un mundo, o Dilthey dice que siempre es una visión de mundo la ubicación biográfica e histórica, y es ella la que debe orientarnos. Sin embargo, todavía no hay una noción ontológica, es más bien una noción muy culturalista, les digo, muy folclórica, en el sentido de que estudia a los pueblos, ¿no? De que analiza estructuras colectivas, de cómo es que las vivencian, cómo es que se interrelacionan. El hecho de que sea Kant quien haya heredado a la modernidad, de quien haya construido para la modernidad y para nosotros una noción de mundo como responsabilidad y construcción, nos permite también entender que serán, desde algunos planteamientos neocantianos, por ejemplo el de Cassirer, el que asume la idea también de mundo como un orden cultural diversificado a través de la historia, a través de sus propias construcciones y formas simbólicas, de las cuales podemos hablar en un momento más. Sin embargo, y con todo, llegamos hasta el siglo XIX, en donde el mundo sigue siendo un afuera, y por otro lado tenemos un aquí, que es la subjetividad, y se instala ya sea tanto en el universo en sentido racionalista, como el summa rerum que heredamos del medioevo, ¿no? Como el conjunto del todo, como este mega objeto que fuese el mundo. Si todavía hoy llegásemos a tener un resabio de que el mundo es algo y nosotros somos otra cosa, eso es porque han pasado muchísimos siglos de esa construcción histórica y todavía hay una inercia y trayectoria en la cual vivimos, es decir, la deconstrucción histórica que pasó sobre la idea de mundo, para decirlo así rápidamente, no en el sentido derridiano, sino en un sentido más laxo, la deconstrucción del proceso de mundo en el siglo XX todavía no alcanza a nuestras construcciones conceptuales que habitamos, ¿sí? Todavía pensamos que el mundo es allá,
El mundo es afuera, el mundo son los otros, y por otro lado está nuestra individualidad o nuestra subjetividad o nuestra colectividad frente al mundo. Es una idea todavía, ya lo decíamos, muy tradicional, dualista, que divide para poder entender estos contrastes. Para atender al asunto del mundo, les propongo este método de investigación que es, nosotros lo ocupamos mucho en la UAP, que es el método de arqueología conceptual. Ustedes pueden encontrar algo de ello en el Signatura Rerum, por parte de Agamben. Tiene también mucho que ver con las genealogías y arqueologías del saber Foucaultianas, sin embargo tiene sus aquellos dentro de la filosofía del siglo XXI, ¿no? No sé qué iba a notar, sí. Signatura Rerum, y se llama Sobre el método, Se parece también en las metodologías de las ciencias humanas y sociales a la metodología del rastreo de huellas, que es muy próxima. Es decir, si no una arqueología conceptual, para decirlo en un léxico científico más amplio, un rastreo de huellas. Sin embargo, nosotros pues nos concentramos en la arqueología conceptual porque estamos rastreando un concepto, en este caso es el de mundo. Buscamos rastrear no solo su origen, el momento en el cual detona, estamos viendo un poco de ello, ¿no? En el momento en el cual emerge, cuáles son las condiciones que obligan a que este concepto emerja. Tiene que ver con una racionalidad que requiere un principio causal, que en ese momento tiene que ver con el cosmos, el desorden al orden, y después se instaura en una modificación, una transformación histórica hacia lo que decíamos el mundus medieval, pero sigue teniendo sus propias transformaciones y desplazamientos de conceptos. Entonces, buscamos a través de este rastreo, ya sea de manera retrospectiva, en realidad vamos no en un rastreo cronológico, no nos interesa, sino encontrar los momentos que resultan más significativos para la construcción del concepto que estamos rastreando. Y así, examinando esas condiciones de posibilidad que hacen emerger el concepto, los problemas pues pueden responder a ciertas tensiones que van siendo modificadas en capas de sentido, y que el concepto va jugando distintos papeles al interior de la historia de la filosofía, en sus funciones conceptuales, ontológicas, políticas, estéticas, epistemológicas, ¿sí? Es decir, ¿qué papel juega la noción de mundo cuando hablamos de geopolítica contemporáneamente? No tiene la misma resonancia esta noción de mundo contemporánea con la noción de mundo al interior del pensamiento político. Está bueno rapear, ¿no? No tiene la misma resonancia en el mundo político cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, la noción de mundo, que la que tiene ahora a estas alturas del 3 de septiembre del 2025. Han cambiado. No podemos decir, no podemos trasladar o traducir la noción de mundo en ese momento, en un conflicto bélico, al contemporáneo. ¿Sí, más o menos? Entonces, una arqueología conceptual puede ser útil bajo esas condiciones. Veamos, trabajemos entonces de una manera arqueológica, pensando en diferentes estratos, ¿no? Piensen que fuésemos arqueólogos, y entonces en un desenterramiento de objetos, de restos humanos, utilizas dos técnicas, que es la directa y la otra es la estratificada. Y la estratificada lo que te permite es tener esta
visión lateral de cómo se van sedimentando y construyendo estos registros que va dejando los rastros humanos en su proceder. Lo mismo pasa con una arqueología conceptual. Vas procediendo en diferentes estratos, viendo cómo es que este concepto, también determinando de sus condiciones, ¿no? Digamos, sus condiciones del suelo, cambian los objetos y sabes en qué momento están. Pues más o menos pasa así con los conceptos. También los autores van dejando una estructura o una arquitectura conceptual diversa en donde ese concepto tiene una función y está dialogando con los otros o no. Lo que nosotros sabemos, y los adelanto, no es una película de terror o de suspenso, es que sí hay una comunicación directa entre estos autores. Sí, hay una relación inmediata. Desde luego faltan otros, sí, pero los que tengo más presentes en estas relaciones son el malogrado Merleau-Ponty, como le dice Nicole, ¿no? Desde luego todos los escritos que hay y por la relación de la expresión y la carne, es decir, la expresión en Nicole y la carne en Ponty. Por otro lado también estas divergencias que tienen con la fenomenología por parte de Merleau-Ponty y Nicole son también muy cercanas, se acercan mucho a la materialidad, mientras que, bueno, ahora sabemos también con el aspecto de los desarrollos, esto hay que tenerlo en consideración, los desarrollos en los estudios fenomenológicos o de los estudios de la historia de la fenomenología o las fenomenologías del siglo XX, nos permiten saber que estas relaciones están también muy sesgadas, porque muchos de los comentarios críticos, de las apropiaciones que puede tener Nicole de estos autores siempre están limitados. Hoy sabemos más todavía de Husserl y de los desarrollos de Husserl de lo que Nicole pudo haber hecho, primero porque no hablaba alemán, no leía en alemán, ¿no? Y segundo porque pues apenas también se están sacando a la luz otros textos de Heidegger, de Husserl. Ya saben que cuando uno habla algo de fenomenología, no falta el que sale por ahí, no, yo estuve en el archivo de la vaina y vi la servilleta que estaba hasta abajo y no decía eso, se desmintió Husserl. Entonces uno de pronto ya no sabe qué decir, pero limitémonos al material con el cual también el maestro Eduardo Nicole podía trabajar en ese momento. Eran aproximaciones, podríamos decir, muy parcas, pero en realidad no nos interesa, porque lo interesante en Nicole es que él entiende el movimiento tan revolucionario que está viviendo la filosofía, es decir, hay un corte histórico de Parménides a Husserl. Empieza otra vez la historia del pensamiento filosófico y Nicole entiende ese momento tan revolucionario. Todavía hasta el final de su vida, en una de las últimas entrevistas, dice, es que este era un momento revolucionario, pero una revolución no la puede hacer un joven, la tienen que hacer los viejos con espíritu juvenil, entender muy bien cuál es y en qué consiste el verdadero cambio. Y lo que entendían estos pensadores, todos en su conjunto, es que hay una refundación de la tradición ontológica, es decir, es una revolución, un cambio de paradigma que de pronto se ve interrumpido por las situaciones históricas, primero de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y en Nicole también por el asunto del exilio, ¿no? Si no hubiese pasado eso, quién sabe en qué momento de verdad, no está mal de pronto soñarlo como un asunto hipotético, quién sabe de verdad de qué estaríamos hablando, porque muchas obras se vieron interrumpidas o se vieron orilladas a ciertas formas de pensamiento que los alejaron del gran desarrollo que estaba teniendo la revolución ontológica o metafísica en su momento. Para muestra un botón, la metafísica de la expresión de 1957 entiende muy bien Nicole que la revolución no viene dentro de la metafísica, sino que se ve legitimada y posibilitada porque ha cambiado la física que hizo caer al pensamiento metafísico. Esa física que se atenía a los hechos, a lo inductivo, a lo experimental. Dice, pues ahora yo no veo experimentando a nadie ni con los asuntos cuánticos, ni con ciertas realidades que no existen como los neutrinos, ¿no?
Y los átomos solamente se enteran de ellos porque bombardean una placa de plomo. Si aquella física que suspendió, es decir, la física y también la de ahora, por ejemplo, la materia oscura, no les voy a decir esto porque sí me gusta decirlo. El asunto de la materia oscura, por ejemplo, hay un científico en Italia que recibe una financiación de la Comunidad Europea de millones y millones y millones, ahora que veníamos hablando de proyectos, millones de euros. Tiene un laboratorio bajo tierra en donde todo está hecho, toda la montaña está hecha para de pronto recibir las pequeñas gotas de la materia oscura que llegarán del universo, ¿no? Así como hay también laboratorios debajo del mar para recibir a los neutrinos y que ya en los años 90 ahora sí dijeron, sí existen los neutrinos, que durante muchos años no fue sino una realidad hipotética para balancear ciertas ecuaciones y pudiera funcionar. Saben que así le han ido añadiendo, ¿no? Es decir, el electrón, el neutrón, el neutrino, son simplemente añadidos teóricos que dicen, bueno, le faltan 5, pues ponle 5 neutrinos. ¿Y cuánto pesan? Pues los 5 que te faltaban, ¿no? Entonces, es decir, es muy ad hoc. Entonces, en este caso, tienen un laboratorio para que caiga materia oscura y están entrevistando al investigador, al astrocientífico y termina diciendo, oye, ¿y la materia oscura dónde está? ¿No? ¿Dónde está en ese tanque? Dice, no, pues no ha llegado. Dice, ¿y sabes qué es? No. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues cuando llegue. Dice, y si nunca llega, dice, pues esto fue un gran equívoco. Y si llega, pues me van a dar el premio Nobel. Entonces, esto suena más metafísico que los proyectos que nosotros empujamos sobre el asunto de filosofía ante la CECITI o el CONACYT, ¿no? De verdad, ha cambiado bastante, funcionamos, ustedes lo saben, la economía funciona con la especulación. Entonces, de igual manera, lo que decía Nicole es que hemos llegado a un nivel de especulación en donde la metafísica, que era supuestamente la ciencia especulativa, la que hacía pelea de sombras, ha llegado a un punto en donde parece hasta una ciencia menor de especulación en relación con las otras ciencias y los otros saberes que funcionan a través de una abstracción absoluta de la realidad, ¿no? No necesitan a esos entes, sino que de pronto los van descubriendo, como en su momento hablaron del neutrino y en su momento hablarán de la materia oscura. Entonces, lo que vemos acá es esta estratificación. No nos detendremos mucho por cuestiones de tiempo que voy viendo. En la crisis de las ciencias europeas, el concepto de mundo de vida u horizonte vivido es uno de estos trabajos en donde Husserl empieza a mostrar los grandes alcances histórico-intrasubjetivos. Hablaremos un poquito de ello. Cassirer, desde luego, en su obra, ya lo decíamos, de la filosofía de las formas simbólicas, que escribe del 23 al 29 en 3 tomos, lo que hace es hablar del mundo como un horizonte plural, dinámico e histórico, de las relaciones culturales a partir de la estabilidad de ciertos a prioris. Esos a prioris ya no son categorías trascendentales, esos a prioris ahora son formas simbólicas, lingüísticas, míticas, científicas, filosóficas, religiosas, estructuran formas en la realidad en las cuales el sujeto no es el que las opera, sino que también es influenciado e instituido por ellas. Es decir, como pasa ahora con los estudios de los afectos que nosotros tenemos no son nuestros, no son producción nuestra, pertenecen también, o generalmente pertenecen a un orden muy complejo de afectividades que están siendo construidas. ¿Pero por qué dice eso? Si yo siento esto, sí, pero vean ustedes nada más la manera en cómo se nos instruye, orilla, incita a odiar a otros. Imagino que cualquier persona en su sano juicio fuera de las redes sociales difícilmente se construiría esos afectos de hostilidad, persecución y eliminacionismo sobre ciertos individuos o ciertos colectivos. Lo que hoy entendemos es algo que está diciendo Cassirer. Las estructuras simbólicas
imponen condiciones, dinamizan y performan las formas de interacción al interior o dentro de las comunidades y entre los individuos. Son subjetivas, desde luego que sí, producidas por individuos, reproducidas, pero también generan esa relación, ¿sí? Esa vinculación con los demás está performada también ya por esas formas simbólicas. En Ser y Tiempo, en este gran monumento filosófico del siglo XX, en este gran libro revolucionario, del parágrafo 12 al 18, Heidegger se ocupará del concepto de mundo. Le llevan 6 parágrafos del libro más importante del 20 para hablar sobre el concepto de mundo y hablar sobre la mundanidad, ¿no? Eso puede darnos ya también una cierta orientación de lo importante que ha sido este concepto en la historia del pensamiento filosófico contemporáneo, y pues desde luego ahí los conceptos que harán su propia arquitectura conceptual son ser en el mundo, mundanidad, que tiene que ver como una estructura ontológica, es decir, no depende de algo que está dado, insistimos, sino que forman parte de una estructura de la realidad en la cual estamos arrojados y la cual también vivenciamos de manera afectiva, ¿no? La alegría y los colores, o por otro lado, la angustia y este factor tan gris que de pronto llega a aparecer. La fenomenología de la percepción será otro caso para 1945, ya lo ven ustedes, varios años después de lo que es Ser y Tiempo, y allí Ponti hablará sobre el asunto del entrelazamiento entre el cuerpo y mundo. Es un mundo encarnado, hay una relación intrínseca, material, perceptiva, afectiva, en donde nuestros sentidos no son un medio, sino que es la manera en cómo tenemos de ser y hacer mundo, ¿no? Sobre todo por este tema de la carne y la encarnación. Tenía la idea de detenerme un poco en todo ello, pero creo que perderíamos tiempo valioso de aquello que nos ha traído, y quien nos ha traído, pues esto ya ustedes lo pueden más o menos, me parece, ir y relacionar a partir de esas lecturas, de estos textos, ¿no? El asunto de la crisis de las ciencias en Husserl, el asunto de Ser y Tiempo en Heidegger, la filosofía de las formas simbólicas, ninguno imperdible, no tienen pierde ninguno. O sea, la historia de la filosofía contemporánea está trazada por muchos de estos textos. Todavía hoy, más de un congreso, un coloquio se detiene en alguna obra o en alguno de estos autores, y este autor, que cada vez se ve un poco más diluido, que es Cassirer, y ya les digo que tiene una influencia. Me parece que todavía tenemos este pendiente de analizar cuál es la influencia directa, a veces ni siquiera declarada por parte de Nicole, sobre lo que está diciendo. Jamás yo no he encontrado, no sé tú, Jorge, si has encontrado en algún punto una declaración de Nicole diciendo que el concepto del ser de la expresión está en la filosofía de las formas simbólicas. Pero no lo cita. Quizá yo podría decir que es por el asunto también de la altura histórica y los formatos de redacción de ese momento, que son muy distintos a los de ahora, ¿no? Que debe estar todo citado en paréntica apaciete, absolutamente determinado. Pero bueno, habría que hacer una revisión de estas influencias por parte de Cassirer en la obra de Nicole. En estos pensadores, como ustedes lo pueden ver, hay ciertas continuidades importantes. Primero, todos rechazan la idea de un mundo objetivo y existente en sí, al margen del sujeto, del individuo, de la humanidad, de los seres humanos, de los hombres, como aparezca ahí. Todos subrayan también una conexión estructural entre el mundo y el ser humano.
sea en términos de correlación trascendental, como es el caso de Husserl, sea como una construcción simbólica en el caso de Cassirer, como una copertenencia ontológica en Heidegger o de la encarnación en Merleau-Ponty. En este sentido, el mundo no es una suma de entes, no es un summa rerum, sino que se convierte en un horizonte de sentido. ¿Qué quiere decir aquí sentido? Quiere decir el conjunto de relaciones que se están entablando no solo entre los entes, sino aquellos que el ser humano es capacidad no solo de entablar, sino de producir, modificar o bien hacer que estos vínculos se desvanezcan, se diluyan en su propia temporalidad, ¿no? Que tienen también, y ahora lo veremos, tienen una particularidad en este horizonte de sentido que es la reducción al cientificismo, a pensar que la ciencia aporta elementos ahistóricos para hacer de este mundo también una realidad temporal, más cercana a una fenomenología generativa. Tiene que ver con la manera en cómo heredamos mundo, en cómo también transformamos ese mundo a partir de nuestras aspiraciones. El mundo no es solo lo que es, sino que también pende de sus propias posibilidades y si esas posibilidades son imaginadas y en qué medida pueden ser también orientadas a una construcción colectiva. En este sentido, por ejemplo, la idea tan humanista y tan optimista también de Husserl destaca en relación con el porvenir de las ciencias y en Nicole otro tanto a pesar de toda la desazón que tiene entre los años 65 y 72, ¿no? Si quieren de eso, luego podemos hablar. Es un momento que a mí me interesa mucho en la obra nicoliana. Nicole se detiene, para y dice, no puedo seguir con este proyecto, ¿no? No puedo seguir con la revolución filosófica, debo parar porque el mundo está cambiando. Ya quisiera yo que muchos de mis compañeros de trabajo dejaran un poco los libros, vieran el mundo y dijeran, momento, no puedo seguir analizando el concepto A que está en la página 35 porque hay una guerra en donde el arma, a estas alturas, la guerra se está dirimiendo en función de generar hambre, ¿no? Una de las violencias más atroces que un individuo puede hacer contra otro de su misma especie. O miren el país en el que vivimos. Este señor de pronto para y dice, no puedo seguir construyendo un sistema, el sistema de la metafísica de la expresión, que va a derivar en la crítica de la razón simbólica, cuando todo está cambiando de esta manera tan drástica y está empezando una nueva época. Y esa época es la de la razón de fuerza mayor, que Jorge Linares ha trabajado bastante, y se puede rastrear en ese punto un cambio. Dice, primero analizaremos las condiciones en las cuales se está desarrollando nuestro tiempo, después las posibilidades de que la filosofía siga echando raíz en el espíritu humano, y después, si todo ello funciona, si podemos diagnosticar y hacer filosofía frente a este orden, podemos entonces generar un nuevo sistema filosófico cuyo eje es la expresión para hablar de las formas de comunidad que pueda ello dar lugar, ¿sí? Sin embargo, eso sucede en un tiempo en el cual pues Nicole está reconsiderando, construyendo ya no el sistema, sino a partir también de su propio contexto histórico. Bueno, la imagen del mundo tecnocientífica que recalca Heidegger, la percepción que no puede ser reducida a datos objetivos sin perder significado, por ejemplo, de Ponty. Y también existen algunas rupturas que no nos vamos a detener en ellas. En fin, hay, decíamos hace rato, en esta arqueología, desplazamientos conceptuales. Sin embargo, podemos llegar a afirmar algo, y es que el hilo conductor que unifica a estos autores en estos estratos, como lo hemos puesto en el pizarrón, se trata del mundo que deja de figurar como objeto
y adquiere el rango de relación. El mundo mantiene un horizonte relacional, histórico y compartido. Antes de esto, el mundo era otra cosa. Estos autores introdujeron una transformación que hoy día altera la noción de mundo que teníamos como objeto. Estas relaciones pueden ser, ya lo decíamos, vividas, copertenencia, encarnadas, expresivas, pero nos dan el mundo. Bueno, hasta ahí no sé si haya comentarios, dudas, preguntas, autores que se acuerden. Desde luego faltan muchos acá, no nos vamos a detener esto. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Podría repetir más o menos cómo van teniendo o construyendo el camino en común los autores? Bueno, El concepto de mundanidad. todo pasa a través de, el concepto de mundanidad, todo pasa a través de entender que el ser humano no es un ente encerrado, no es un ente alejado de las conexiones y relaciones que puede entablar, sino que su mundanidad es la posibilidad de construir esos vínculos. Es más, para algunos esos vínculos ya están dados, ¿no? O sea, puesto en el mundo, vamos, hay un universo, hay un cosmos, no lo podemos negar. En ellos los objetos tienen masa, peso, volumen. Ya nos lo habían dicho, ¿no? Es extenso. Tampoco se puede cambiar. Sin embargo, aquí va a haber un juego en Nicole y en estos autores. Sin embargo, puestos en este mundo de masa, volumen y peso, el ser humano empieza y los otros entes empiezan a entablar otras relaciones. Por ejemplo, la idea de mundo es muy cercana también en la biología con Westphal, cuando se pone, que esto influye también bastante a los desarrollos de la noción de mundo, en donde, por ejemplo, Heidegger dice, la piedra no tiene mundo, el animal es pobre de mundo y el ser humano hace mundo, ¿no? Es decir, ¿en qué margen podemos construir sentido? Y por esto es que después hay un boom también en la hermenéutica fenomenológica. El mundo es un plexo de sentidos, un conjunto de relaciones. Y esto lo hacemos nosotros alterando la cualidad de lo que está dado. Nicole tiene una expresión y es que hay más ser desde que se puede hablar del ser, ¿no? No quiere decir que las cosas no sigan siendo, la piedra es piedra. Sin embargo, es distinto que la piedra sea algo con lo que yo me tropiezo, algo con lo que le pego a una piedra, algo con lo que levanto un edificio. Adquiere otro sentido. Esta es la capacidad mundana, es la capacidad de hacer mundo. ¿Sí? De estos autores están hablando de esto. Por eso yo decía, la ontología relacional nos permite entender no un ente, esto es muy nicoleano, que de pronto nos hace, yo les voy a hacer el favor de expresar, ¿no? Es como que decido a voluntad de expresar. Estamos ya en vinculación. Si vamos todavía más abajo, estamos ya en vinculación porque provenimos de otro ente. No pudimos haber sido sin esa relación. Todos hicimos espacio. En el vientre materno todos nos hicimos espacio, estábamos ya en relación. La lengua que hablábamos, estábamos ya en relación. Por eso es una trampa el solipsismo cartesiano. Descartes está escribiendo, ¿no? O sea, es un ejercicio epistemológico experimental. Si Descartes está escribiendo, quiere decir que sabe de la relación con otros individuos, aunque él no sea consciente y nosotros tampoco, de quienes inventaron un lenguaje, de quienes inventaron un alfabeto, de quienes inventaron una sintaxis, una gramática. Ellos existieron, existimos en esa relación. No es una relación nada más coetánea, es también histórica. Entonces nuestros vínculos, lo que estos autores están viendo, cada uno, y podemos hablar de eso,
pero también todos en conjunto, es que están señalando un hilo común. Y ese hilo común es que somos seres de relación y el mundo es un conjunto de relaciones. Nicole habla sobre un cosmos humanizado, muy al estilo de Cassirer, ¿no? O sea, el cosmos está dado, la piedra y el ave están en la naturaleza, están en el mundo, están en el cosmos. Mientras que nosotros estamos frente a él. Nosotros nos relacionamos, por este asunto de la presencia es tan importante, nos relacionamos nos hacemos presentes y hacemos presentes a los demás entes frente a nosotros. Entonces la mundanidad es la posibilidad de dotar de otros sentidos. Este será el peligro precisamente de un tiempo en donde lo que se nos van acabando son la imaginación, la performatividad, la libertad, la espontaneidad. No simplemente por renuncia, ¿no? Que también la es. Es decir, la barbarie no es solamente que los malos hagan, es también la renuncia de las instituciones, los individuos, a actualizar sus acervos culturales, a estar en relación con su pasado, ese pasado que siempre tendrá una relación fáustica. Eliges uno y no otro, ¿no? Sí, Jorge. ¿Podría Sí, sí. ¿Por qué dice Nicole que hay una crisis de la modernidad? Un tema que siempre le llamó mucho la atención es la violencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? Que lo va a decir porque ya nos señalamos el capítulo central de esta conferencia es la teoría de la mundanidad, está en la reforma de la filosofía. Así es. Ese apartado, Es los textos. Es el capítulo 11 es el parágrafo 11, la teoría de la mundanidad. De la reforma de la filosofía. Quizá puede ser abundar un poco en eso. ¿Qué dice Nicole al respecto? Porque tiene un diagnóstico. Sí, el porvenir, la reforma atiende a este tema de la teoría de la mundanidad, lo cual nos deja saber que es central en la reforma que intentará Nicole para hablar de las condiciones humanas que posibiliten seguir haciendo filosofía. Sin embargo, antes había escrito El Porvenir, y El Porvenir es un libro que él dice esto no es filosofía, es un diagnóstico y tiene mucho de sociología, de psicología social, de pedagogía, ¿no? Y funciona como un libro que rastrea ciertos problemas. Lo particular en ese libro, cuando analiza el tema de la violencia, no es el factor o los hechos y la factualidad de la violencia. Más bien analiza las condiciones que posibilitan, y esto es Nicole, las condiciones y estructuras metafísicas que posibilitan que la violencia sea o se materialice en determinados actos. Es decir, para estudiar hoy la violencia contemporánea, muchos recurren al camino de la economía, el capitalismo, ¿no? Las necroeconomías de acumulación, etc. Nicole dice, hay un problema todavía más abajo, me parece que esto lo entiende muy bien en el quehacer fenomenológico en la época de la imagen del mundo, por ejemplo, ¿no? No es un problema concreto, no son unos gobernantes, no es una forma mercantil. Ellas materializan un concepto y una estructura que nos ubica en la realidad de esa manera. Es decir, nos vamos orillando los seres humanos al punto de era inevitable que no pasara así, a lo cual llamará la razón de fuerza mayor. Para todo tenemos razones de fuerza mayor, ¿no? Todos justifican sus actos porque la violencia requiere una estructura de justificación, de articulación argumentativa, porque si no sería locura, y en realidad en el orden humano, como bien lo diría Arendt, todo acto está íntimamente vinculado con sus propias estructuras argumentativas que dota la propia sociedad en la cual se vivencia y se habita, ¿no? Entonces, para hacer violencia y para que la violencia se vuelva epocal,
no requiere de distintos actores que estos se renueven. En realidad todos están constituidos a partir de una idea general y era inevitable que fuera así, ¿no? Es inevitable porque necesitamos producir alimento. Bueno, pues entonces métanle químicos a la tierra, ¿no? Quítenle las tierras a esos pobladores. Si es que si no producimos alimento, se van a morir de hambre los seres humanos. No, sí, inevitable. Todo lo que se hace es algo que era inevitable no hacerlo. Lo cual quiere decir para Nicole que se va acabando el régimen de la duda y de la libertad, de la espontaneidad. Y cuando esto sucede, todos nos vemos forzados a hacer cosas que no hubiéramos hecho. Es un orden que va forzando y todo tiene que ver con una racionalidad que va limitando la posibilidad de dudar de ello. Es decir, ¿por qué le van a meter agroquímicos a la tierra para envenenarnos, no? No es que si no, no hay comida para todos. Bueno, no, entonces sí métanselo. Te quedas sin esas posibilidades de cuestionar, que es un problema de Nicole va a hablar en el porvenir sobre el asunto de la distribución de recursos y alimento. Es imposible que se genere alimento para todos. La hambruna es una consecuencia necesaria de un orden como este, en donde algunos comen y otros no, ¿no? Entonces, quienes comen dicen, pues es una razón de fuerza mayor que yo tengo que comer, el otro, pues no. ¿Qué quiere decir? Que va reduciéndose la posibilidad de la comunidad para dar lugar a la sobrevivencia de la especie. La comunidad en la cual está la justicia, la igualdad, la distribución, esa va quedando sesgada porque el que tiene que sobrevivir es el individuo y la especie en su conjunto, que es sobrevivir, el instinto, el más fuerte. Este orden o régimen de la libertad se ve condicionado por la propia estructura conceptual que está sustentando como una imagen del ser y de la necesidad y limitando el orden de la libertad, la posibilidad y la duda. Si este régimen de la especie y de la sobrevivencia sigue fortaleciéndose, no necesita de la filosofía. La filosofía está condenada a morir. Por eso el prólogo a ese libro es un prólogo hermoso, ¿no? Este miedo al fin de la filosofía, dice, porque es previsible que la filosofía muera. Pero Nicole no va a hablar de lo previsible y del futuro. Eso piensa la razón de fuerza mayor. La razón de fuerza mayor prevé y sabe que indudablemente va a llegar el futuro. El pensamiento filosófico, espontáneo, libre, habla del porvenir. Y el porvenir es lo que no se espera, es lo impensable, lo espontáneo, que de pronto surja un conjunto de individuos que crean más en la comunidad que en la sobrevivencia, que en el arrase del sur global, ¿no? Le interesa más a este conjunto de individuos y eso solamente puede garantizar que haya un porvenir de la filosofía, lo imprevisible. Aquellos que también empiecen y aquellas que empiecen a filosofar de manera imprevisible. Sí, perdón. Bueno, un comentario. Esta cuestión de lo inevitable entonces nos pone al borde de otro determinismo, ¿no? Pero es un determinismo metafísico en el sentido que es elegido, ¿no? Porque el ser humano se orilla por inevitable a esto, ¿no? Sí. Entonces, en cierta forma, pues estaríamos, no sé si decir peor, pero en la época de Kant, ¿no? Porque el determinismo ahí era un determinismo natural, ¿no? De las leyes físicas, que estaban más allá del ser humano, el determinismo que uno elige como ser humano. Sí, aunque lo que tiene este determinismo es que parece provenir de la condición natural de las cosas.
nos va exigiendo una y otra vez y le vamos cediendo. Sí, claro, como... El sentido sería existencial. Así es. En el sentido, ¿no? Así es. No sería un determinismo de la resistencia. Sí, sí. Es un determinismo producido, ya lo dices tú, metafísico, y en este sentido la filosofía de Nicole advierte en estos años, en estos 3 tomos, en este tríptico, advierte que por ello necesita la filosofía dar esta lucha combativa, ¿no? Esta es una lucha agónica, es una filosofía que se está muriendo, muchachos. Se está muriendo, se está asfixiando en el academicismo, se está asfixiando en la falta de creatividad, de espontaneidad, de atender a las realidades. Es una filosofía que no puede combatir ese determinismo porque para hacerlo tendría que insertarle algo que ese determinismo no soporta, y es la duda, la pregunta filosófica. La pregunta filosófica es algo que no espera el orden, siempre es la imprevisible. ¿Se acuerdan? La dialéctica en los diálogos de Platón es esta metamorfosis de este ser que va cambiando de una pregunta tan concreta a algo inesperado. Hay que hacerle mal a los enemigos y bien a los amigos. Ah, sí. Y empieza ta. Y dice, pues parece que no era así, ¿no? No, Sócrates, ya no sé ni qué decir, ¿no? La pregunta filosófica es la desarticulación de ese orden que normaliza lo que parece que es por naturaleza. ¿Cómo introducen algo que nadie pueda cuestionar? ¿Qué hizo el griego? El griego introdujo las diferencias sociales en el asunto biológico, que como dirá Rancière, ningún médico puede curar. Las mujeres, los niños y los esclavos tienen la sangre fría. Por eso deben vivir en lugares cerrados y estar en las casas. Los ciudadanos tienen la sangre caliente, ¿no? Entonces, los humores, por eso deben estar en los espacios abiertos y públicos, legislando y en la guerra. Pues la desigualdad no es una desigualdad política, es una desigualdad ontopolítica. Y esa no hay manera, o sea, no puedes cuestionarla. Salvo cuando aparece la filosofía y empieza a cuestionar estos órdenes, ¿sí? Entonces sí, desde luego, es, ¿cómo la llamarías? Un determinismo metafísico que puede ser deconstruido, intervenido, ya no hablemos nada de construcción que parece algo demasiado complejo, una intervención sobre determinadas realidades, ¿no? Y estas tienen que venir a partir del cuestionamiento articulado, sistemático, objetivo, racional y metódico, que son los aspectos de la ciencia para Nicole. Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? No me va a dar tiempo. Bueno, a lo largo de 5 décadas, Nicole recorre una secuencia de la noción de mundo, lo voy a decir rápidamente, en la idea del hombre, de 1946, el ser humano está en el universo y crea el mundo en el que está. Así comienza diciéndolo. Después, en el 53, se enfatiza la dimensión comunitaria de la existencia, en este texto que será La vocación humana. La metafísica de la expresión, en ella pues ya empieza a hablar de estas relaciones entre la comunidad y mundo, creo yo, mucho por la influencia de Cassirer, pero lo que hace él es todavía ontologizar la expresión un poco más y habla de que la expresión es mundanidad. Si algo hace el ser humano cuando expresa es crear vínculos, crea nexos. La expresión no se entiende, vamos a pensarlo desde 1982, expresar es imprimir también, es una relación que no queda indiferente. El otro siempre tiene una relación, una vinculación con aquello que se expresa. Los principios de la ciencia son otro tanto, ya decíamos, el porvenir habla sobre este asunto de un mundo que se está agotando, pero no es este mundo por el cambio climático nada más, es un mundo que se va agotando porque las vocaciones que lo han hecho libre, las ganancias culturales, los acervos que hoy día son irrenunciables, es decir,
Cuando éramos seres en la naturaleza, en el cosmos, nadie necesitaba ni la idea de justicia, ni la idea de un buen gobierno, la idea de filosofía, o la idea de la jurídica, o la idea política, o el quehacer poético, ¿no? Para hablar de las vocaciones humanas. Sin embargo, cuando éstas emergen al orden del humano, al mundo, cuando construyen mundo, es impensable vivir sin ellas. Solamente cuando empezamos a vivir sin ellas, es cuando empezamos a darnos cuenta que algo no anda bien, que esas ganancias históricas algo hacían. Pueden ser cuestionadas, modificadas, moduladas, incrementadas, pero que no estén, que de pronto desaparezcan, es a eso a lo que otros autores, y miren que podría ser otro concepto que podríamos trabajar aquí, llaman la nueva barbarie o la barbarie totalitaria, o el ejercicio de una nueva barbarie de lo inmundo. Son temas que se van teorizando, Michel Henry también, Merleau-Ponty, empiezan a hablar, Nicole habla de una barbarie, ¿no? Y esta nueva barbarie tiene una particularidad, es que ahora utiliza, desde Nicole, a la razón de fuerza mayor. O sea, desmonta esa racionalidad que interroga, cuestiones espontáneas, para instalar una racionalidad que brinda elementos para poder construir tecnologías, ¿no? No solamente tecnologías en el sentido de cacharros, sino tecnologías en el sentido de explotación, desposesión, subordinación. Y cuando vemos eso es cuando entendemos que algo no anda bien en el mundo, pero sigue habiendo razón. Es decir, seguimos teniendo teléfonos inteligentes. Algo debe andar bien, ¿no? ¿Por qué hay coches eléctricos que son prácticamente maquinitas de videojuegos? ¿Qué iba a andar mal si es perfecto? No, pues lo que empieza a andar mal es que no nos damos cuenta que hemos entrado en un nuevo régimen. Y esto pasa también porque aquellos que se tenían que encargar de cultivar ese orden y que tenían que estar advirtiendo y cuestionando que las cosas no salían de control, se pusieron a hacer otras cosas, que son el órgano crítico de la colectividad, los científicos y particularmente las y los filósofos, ¿no? Es decir, por eso decíamos, la barbarie también es la renuncia de aquellos que, siendo agentes culturales e instituciones culturales, de pronto también se retraen y ceden ese espacio a este nuevo régimen. Dios mío, cómo pasa el tiempo. El mundo adquiere en Nicole un estatuto radicalmente dinámico, claro, porque su concepto clave es dinámico en sí mismo. Utiliza o construye un concepto cuya particularidad es su dinamismo, expresión, y esto es un ejemplo de lo que hace la filosofía contemporánea. Dependiendo qué conceptos utilices y construyas, tiene también que ver con aquellas realidades que pretendes enunciar o advertir. Y Nicole no utiliza un concepto estático, utiliza un concepto sumamente dinámico. Expresión es ya desde sí mismo un concepto de interacción, de relación. Esto lo saca del fondo estático y no convierte pues al mundo en un correlato objetual de la conciencia, sino que es resultado vivo de la expresión humana. El mundo se convierte en un orden sumamente dinámico sin la necesidad de dinamizarlo con algo más. Es decir, ¿se acuerdan? El problema que tenía, por ejemplo, una metafísica tradicional era de qué manera muevo la realidad, de qué manera interactúan, por emanación, por temporalidad, por participación. Y lo que hace Nicole es insertar un concepto en el centro de todo, que es expresión, y este concepto no solamente es relación, no solamente es dinamismo, sino que también es vinculación. Entonces, ser en el mundo, ser humano, ser de la expresión,
equivale a ser en y hacia un mundo. Nicole traduce así la intuición que él repetirá, la intuición heideggeriana del Dasein, y también hablará de un ser en el mundo, pero ahora en una clave expresiva y comunitaria. La existencia personal implica siempre la apertura de un ámbito común de sentido a través de la palabra, la imagen, la acción y la obra. Es un orden de interacción sumamente intenso. Cuando Nicole introduce pues la teoría de la mundanidad en la Reforma de la Filosofía del 80, ya lo decíamos en el parágrafo 11, la tesis aparece ya con un trazo más firme. El ser humano consiste en mundanidad, es decir, en la capacidad de crear mundo. Desde luego que en esto insistirá en esa teoría de la mundanidad y también en el porvenir, y lo dice de una manera muy bonita, al estilo muy Casir, dice, no es posible el mundo sin mundos. O sea, la idea de un solo mundo atenta contra la pluralidad, la heterogeneidad, la diversidad, el dinamismo. Atenta contra la condición humana de ser distinto. O sea, ser humano es ser distinto. Y el mundo se constituye a partir de una diversidad de mundos. Es un mundo plural, en comunicación. ¿Cómo podemos comunicarnos con otros mundos? Pues lo hacemos a partir, primero, del señalamiento ontológico de que todos los mundos hacen lo humanamente posible, ¿no? Es decir, por eso, no sé, la comida india pues es humana y sabe buena, pues porque es humanamente posible, ¿no? Por eso nos gusta mucho también viajar. Nos exponemos a otras experiencias, nos enseña otros mundos, pero como ustedes saben, hoy día, y ese es solo un caso, cada vez se pierde más esa diversidad, ¿no? La heterogeneidad, la polivalencia de esas expresiones cada vez más se ven reducidas en un orden mercantil y en donde todo también implica que nos evitemos el cansancio de estar buscando en la diversidad para ir sobre lo ya conocido, lo cual habla bastante de esto que Nicole reiterará, de un hombre sin verdad, ¿no? En Las ideas y los días ahí se compiló este texto tan bonito que se llama así, El hombre sin verdad. Es decir, un individuo que no está abierto a la diversidad, que no construye criterios, que solamente asume órdenes. Y en ese sentido, pues en ese periodo posguerra, Nicole logra advertir que la política va a empezar a degenerar porque sin verdad, sin búsqueda de la verdad y sin debate, la política está condenada a sucumbir ante los regímenes que ya él había advertido desde España, ¿no? Bueno, vamos a seguir 5 minutitos más, ¿sí? Son 5:40, si les parece bien. Y me habías comentado, ¿no? Que 10, que dejamos un minutito para, unos minutitos para conversar. Entonces, Nicole utiliza una distinción o introduce una distinción ontológica que ya habíamos hablado, la distinción entre universo y mundo. Esta será todo el tiempo también una jugada común dentro de la filosofía contemporánea, y aquí se organiza la arquitectura conceptual que les comentaba. Universo nombra la realidad natural dada y el mundo nombra la realidad histórica producida por el ser humano. El problema es, podríamos pensar, primero es el universo y luego es el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí hay un pequeño giro filosófico que resulta interesante cuando vemos esto, hasta como que nos da cosquillas la mente, ¿no? Y dice, es que para pensar el cosmos o el universo necesitamos conceptos. Entonces, si bien el cosmos es anterior en su concreción, por otro lado, la propia comprensión de esa totalidad implica un concepto que es posterior al mundo. ¿Sí? Es una movida filosófica bien interesante, porque nosotros podemos pensar, bueno, primero es el cosmos y luego es el mundo. Y dicen, pues no,
Porque dentro de esta idea de mundo se construye, construye quiere decir en común, en colectivo, se erige, esta es la idea de Nicole, el mundo es una construcción. Es decir, es algo que se erige en común, es una participación, es una colaboración de lo ente para construir la realidad, ¿no? Entonces, dentro del mundo se construye el propio concepto de cosmos. Entonces, es muy difícil poder decir que primero es el cosmos y luego es el mundo, porque la propia construcción conceptual de lo que advertimos como cosmos proviene de este orden de interacciones y relaciones históricas, científicas, colectivas, lingüísticas, en las cuales estamos, ¿sí? Bueno, entonces el mundo con sus mundos, mundo es mundos, el mundo con sus mundos son todos variantes, puesto que cada comunidad constituye precisamente su mundo diferenciado. Y en esto habría que advertir toda la tradición del siglo XIX y lo que Cassirer le está dando a Nicole, es decir, estas ideas que los Humboldt andaban por allí, por todo el mundo, viendo, bueno, por todo el planeta, viendo y advirtiendo cómo es que vivían los colectivos humanos. Y lo que encuentran desde estas perspectivas antropologizantes, a veces colonizantes también, ¿no? Lo que encuentran, pues es que aún y en toda esa diversidad, cada comunidad tiene una visión de mundo, pero puede ser traducida, es decir, puede ser advertida desde regímenes mitológicos, lingüísticos, teológicos, filosóficos, ¿sí? No son cosas tan extravagantes como pueden serlo a alguien que no se introduce en ese mundo. Entonces, Nicole ve estas variaciones. El universo, dice, es natural, el mundo es histórico, de modo que la mundanidad aparece como un rasgo constitutivo de la humanidad. Estar en el universo formando mundos constituye la manera única de estar que caracteriza al ser humano. Ser humano es instituir mundo. Claro, cuando estos mantienen todas estas características que decíamos. Cuando no, lo que sucede es que va emergiendo la dimensión planetaria. Y esa dimensión planetaria es una dimensión muy premundana, podríamos decirlo así, y hoy día tenemos las consecuencias de ello, ¿no? Cuando nos empieza a preocupar el calentamiento global, el fin del agua, de los recursos, la contaminación. Ya saben que las cosas, para decirlo nicolianamente en su último texto, el ser es diáfano, dice, el ser es transparente, traspasa, ¿no?, lo aparente, le da forma. Y pareciera que en algo Nicole tiene razón, y es que en la transparencia hay bastante por analizar de la consistencia ontológica de la realidad. El aire, el agua, el ruido, la luz que permite ver pero no es vista, ¿no? Estas son realidades en su transparencia, pero lo que quería decir es que se van perdiendo esos mundos, vamos perdiendo el mundo y empieza a emerger la crisis climática o planetaria que nos preocupa más y nos mete en un régimen de fuerza mayor, ¿no? Es decir, por más ganas que tengamos de echar filosofía, si no tenemos agua, pues tenemos que preocuparnos primero por ese líquido vital que es de primera necesidad. Entonces, en ese sentido, pues lo primario es esos recursos, la preservación climática, y aparece entonces la dimensión planetaria por encima de la diversidad, la convergencia, el diálogo de mundos que podamos tener. A ver.
Iba a hablar sobre la idea del hombre, creo que voy a ir cerrando. Bueno, en la larga arqueología conceptual del término mundo, Nicole, hasta aquí podemos encontrar un colofón. El mundo ha dejado de figurar como un escenario estático o como un simple correlato cognitivo que aparece como obra en curso de una comunidad que se realiza en el tiempo. La frase de Nicole adquiere aquí su pleno relieve. La existencia consiste en formar mundos. Nuestra existencia cumple esa tarea creando sentido compartido y cada nueva creación, cada nueva expresión modifica el mapa del mundo humano. En esta clave, la síntesis nicoliana ha reconciliado la continuidad y la ruptura. Conserva el gran hallazgo fenomenológico del mundo como horizonte de sentido, pero desplaza el centro de gravedad hacia la acción expresiva que instituye comunidad. El resultado es una noción de mundo que nos parece tener más hondura, más alcance histórico y más exigente. Es un horizonte vivo de cultura, vibrante, pluriforme y común, capaz de sostener la unidad de lo humano sin renunciar a su diversidad. Finalmente, Nicole refuerza ese alcance ontológico de la tesis de la mundanidad, mostrando nuestra condición terrestre. El ser humano no tiene un mundo de modo estático. Es mundano en cuanto que está constantemente haciendo mundo. Nicole distinguió cuidadosamente mundo de universo para evitar equívocos. Esto lo hace, pues, en el texto de la Reforma, como hemos dicho en la teoría de la mundanidad. Y en otras palabras, nunca escapamos de esta condición finita que transfiguramos expresando, relacionándonos con los otros y haciendo de este mundo siempre algo más complejo, más grande, más amplio, como una opción que Nicole le gustaba ver. Sin embargo, está a nuestro alcance también la posibilidad, como lo dice en la agonía de Proteo, la posibilidad no es solo posibilidad de ser más, eso es lo que hemos advertido en la filosofía, la posibilidad del áugesis, del cambio, de esta actualización, como se habló también dentro de la filosofía del Renacimiento. También está la posibilidad de ser menos, la posibilidad de la degradación, de la renuncia, de la barbarie, y me parece que en ese sentido debemos ser muy cuidadosos porque, así como nos lo enseñó Kant, el mundo es una responsabilidad nuestra y eso quiere decir una corresponsabilidad que debe ser cultivada y advertida por todos. Así que podemos detenernos ahí, ¿sí? ¿Te parece? Yo creo que te paso pues porque si no luego hablamos ahí para tu pregunta. No está registrada mi respuesta. No somos MP. Mi pregunta iba por el sentido de cómo se relacionaría lo expresivo o el ente expresivo con lo inexpresivo en esta cuestión de la mundanidad. ¿Quieres responder? Gracias. Es una pregunta muy bonita, ¿no? Porque habla sobre la arquitectura de la realidad que está diseñando Nicole para poder introducir el parámetro de cómo es que el ser se relaciona consigo mismo. Es decir, si no hubiera expresión, si no hubiera ser de la expresión, si no existiéramos nosotros, no habría necesidad de que el ser fuera presencia. La presencia siempre es presencia ante alguien. Y lo que viene a ser el ser de la expresión es darle palabra al ser. Es decir,
a través del ser humano, el ser habla de sí, ¿no? Esta parte es muy, me parece de la filosofía más refinada, porque lo relaciona con los grandes problemas de la ontología en la historia. Y así cierra precisamente la crítica de la razón simbólica, ¿no? Es decir, de qué manera el ser de la expresión altera de tal forma el orden que no es un orden mudo, sino que se vuelve un orden elocuente. ¿Cómo fue que de la materia emergió la palabra? Y le parece eso algo que dice, la fenomenología no puede responderlo porque ese es un límite. Es un misterio, dice, este es el orden del misterio. Entonces, lo que hace la expresión y el ser de la expresión es marcar una diferencia ontológica entre todo lo homogéneo. Todo es, ¿no? Todo, y así lo va a decir en la teoría de la humanidad. Dice, entender por qué de pronto eso cambió sería un asunto de arqueología. Sin embargo, estando ya en estas y viendo que el mundo puede cualitativamente hacerse más grande, ustedes piensen, el mundo, y de pronto llega aquel y dice, la justicia, ¿no? La idea de la justicia, la idea de la verdad. Y empieza a incrementarse, no es porque haya más cosas, es porque existe otro sentido de la realidad. No es lo mismo juntarse y que un individuo diga, ahora deben hacer esto, porque soy el rey y se los ordeno, a que se junten un conjunto de ciudadanos y de pronto digan, oigan, ¿cómo nos gobernamos? ¿Por qué nos gobernamos? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿A quién le toca más? ¿Cómo distribuimos la riqueza, los bienes? Cambia absolutamente, ¿no? Entonces, lo que hace la expresión en esta arquitectura es introducir una divergencia que altera el orden entre aquello que no expresa es indiferente. No en el sentido mudo de que no hable, ¿no? Los pájaros trinan, claro que sí, pero lo que introduce es que la palabra, bajo el logos, bajo cualquier registro, es decir, este es logos, ¿no? No necesariamente tiene que ser la palabra, simplemente la palabra es el orden más avanzado en la comunicación, es decir, nos permite transmitir ideas muy complejas, pero por otro lado están pues las expresiones humanas, las artísticas, las científicas, las populares, todo ello, las experiencias místicas con el orden, sentir, ¿no? Altera todo la indiferencia de lo que no podría ser. Un día, como dice Carl Sagan, este mundo va a explotar y nadie se va a acordar de ello. Pero lo que sí es que en el ser quedará la huella de que hubo seres que podían hablar de él, y cuando esa huella es de aquellos que pudieron hacerlo de manera desinteresada, como los poetas, los músicos, los filósofos, ¿no? Eso es una cosa maravillosa, es una relación distinta que se entabla con lo que es, con la realidad. Ya ustedes lo van a ver, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver en el árbol una mesa que ver en el árbol un poema o ver su verdor, su frescura. Entablamos otras relaciones y esto hace que la realidad sea más diversa, más rica, y también eso indiferente, inexpresivo, ingresa al área de la expresión. Esto lo hace mucho el arte, desde luego, ¿no? Sí, entonces, para concluir, cómo la mundanidad de cómo los seres humanos transforman la naturaleza. La naturaleza sigue siendo mundana, pero es un componente, dice Nicole, en ese mundo relacional propio que crean los seres humanos. O sea, la política, la técnica, la ciencia, el arte y la religión incluso, ¿no? O sea,
todo eso se integra y se domestica, por decirlo así, y se impregna de una diversidad. Entonces, por eso lo que mencionaba Arturo, la uniformidad del mundo parece como el síntoma grave, ¿no?, de una pérdida de la posibilidad de humanizar el cosmos, de dejar esa pequeña huella en este planeta, ¿no? Es un cosmos humanizado con un sello que es plural, debe ser diverso. El mundo unificado es un contrasentido, que es el mundo de los aeropuertos, del McDonald's y del Starbucks, ¿no?, que decías, ¿no? Esa gente que viaja y no quiere ver la diversidad, quiere que le den una hamburguesa, que es lo más absurdo del mundo. Esos gringos que viajan por el mundo comiendo hamburguesas, están locos, entonces ¿para qué viajan, no? ¿No? O sea, es negar la experiencia de la mundanidad. La mundanidad es diversidad, es creación de mundos mediante el lenguaje y domesticación del misterio. Dice Nicole, es una frase fabulosa. No solo de lo divino, que se vuelve religioso o sagrado, que es todavía más profundo, según Mircea Eliade, ¿no?, sino de la capacidad de transformar lo natural en obra de arte, de dejar huella y ahorita lo dijiste muy bien, de armar política, o sea, formar una comunidad, ¿no?, con normas, reglas, sentido de la justicia. Todo eso no está predeterminado en el cosmos ni en la naturaleza, sino va siendo creado históricamente. Entonces hay historicidad, hay diversidad, y ahí Nicole parece muy nominalista, vamos a decirlo así, parece muy, ¿no? Pero en el fondo es una estructura ontológica profunda. El mundo es una estructura ontológica que marca la pauta de lo humano. Y lo interesante de este libro, La Reforma, entonces vean, en La Reforma de la Filosofía y en la Crítica de la Razón Simbólica, igual que aparece el diagnóstico en El Porvenir, el mundo está en crisis porque se ha uniformado y lo podemos perder la diversidad, la riqueza del mundo. En el lenguaje, ya hablábamos la vez pasada podemos perder la capacidad del lenguaje, así nomás, de decir el ser. Igual podemos perder la capacidad de diversificar el mundo. Si el mundo se hace uno, olvídense. Si todo el mundo hablara la misma lengua, imagínense, ¿no?, que es la tendencia dominante. Todo el mundo habla inglés en los congresos, muchos lo hablamos mal, ¿no?, porque no es nuestra lengua. Entonces, hablar otra lengua no es cualquier cosa, ¿no? Tienes que hablar en tu lengua, porque cada lengua expresa una concepción del cosmos, de lo divino, de lo político, de lo artístico, de lo técnico, de lo comunitario, del amor, de las relaciones, etcétera, ¿no? Y llevamos a cuesta siempre esa relacionalidad, ¿no?, mundana. Y por ahí dice Nicole, refutando un poco a Protágoras, todos somos el centro del mundo. Cada sujeto tiene un mundo y es el centro de su mundo. Cada cultura es el centro de su mundo, ¿no? Es como muchos centros, muchos orígenes. Es una concepción parecida a las mónadas de Leibniz, ¿no? O sea, el mundo es monádico. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. La próxima semana está la conferencia de Tere Padilla, que la vamos a hacer en línea, ya a hablar del mundo griego, cómo Nicole explora el mundo griego. Que de hecho estos análisis que hace sobre la mundanidad los explora en la idea del hombre, en sus dos versiones. Analiza y como un erudito experto la historia, la construcción de la cultura griega, que para Nicole pues, tiene una tesis helenocéntrica de la filosofía, es el núcleo de la filosofía, y ahí surge en esa cultura, en esa mundanidad, surge la filosofía, y hay que regresar a Grecia, no como solo por un prurito erudito, sino porque ahí está el origen de la filosofía. Hay que regresar a pensar esa cultura que cada vez nos queda más lejos, ¿no? Yo te veníamos hablando, si uno ve Atenas, pues no queda nada de eso más que los edificios. ¿En dónde está el mundo griego? Está en la filosofía, diría Nicole. Gracias.